Hay una historia de mi vida que casi no la he contado en público y el domingo que pasó la conté por primera vez en mi iglesia. Yo me casé cuando tenía 20 años. Quizás para muchos dirían, te casaste muy joven. Pero cuando yo me casé a los 20 años, yo quería inmediatamente quedar embarazada. Y fue un proceso, mujeres, que me tomó 6 años para poder tener mi primer hijo. Pero lo maravilloso de todo esto que te estoy contando, de este story time, es el tiempo que me llevó para poder creer, para poder confiar en el milagro que Dios hizo en mi vida 6 años después que tuve mi primer bebé. Y déjame te cuento cómo fue este proceso. Fue un proceso largo, fue un proceso difícil, fue un proceso en el que mi fe caía, mi fe se levantaba, mi fe volvía a caer, mi fe estaba en este nivel, de repente acá. Y me recordaba la palabra que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte o a esta montaña, muévete, arráncate de aquí, muévete de acá y ponte allá. Podemos decir, podemos declarar, podemos hablar de todos estos versículos de la Biblia, pero vivir el proceso no es lo mismo. Resulta que pasé de los 6 años después que me casé a los 6 años después que tuve mi primer hijo, los primeros 4 años de eso pasé en un tratamiento con mi ginecóloga, pero intentamos de muchas maneras para poder lograr quedar embarazada. Tomó muchos exámenes médicos mi esposo y yo, hasta que la doctora llegó a la conclusión de que, o sea, el problema no es tu esposo, el problema eres tú. Entonces me sometí a varios años de tratamiento y la doctora intentó de una y de otra manera conmigo. Y ninguna de las maneras me ayudaron. Pasé 4 años, 4 largos años tratando uno y otro médico. Creo que fueron 2 o 3 médicos los que visitamos, doctora ginecóloga. Hasta que llegué al punto que dije, no más médicos. Llegó un momento en el que yo misma me di como decimos en un buen nicaragüense, con la piedra en la cara y dijo, yo profeso la fe, pero no estoy viviendo ahora la fe que yo profeso, o la fe que yo creo, la fe que yo hablo. Entonces le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Yo sé que la ciencia es bueno porque Dios dejó también la ciencia, pero ya lo intenté. Me llegué en ese punto de mi vida que me sentí como la mujer del flujo de sangre, del que habla la palabra de Dios, del que habla la Biblia, que esa mujer gastó todo lo que tenía y por muchos años buscó ayuda en médicos, agotó todos sus recursos hasta aquel día que Jesús iba pasando y ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, voy a ser sana. Entonces llegó en el momento en el que yo dije lo mismo. Creo que ha llegado el momento de dejar los recursos humanos y venir al recurso de Dios, buscar el recurso de Dios. Y empecé día y noche a pedirle a Dios por mi milagro. Y mi anhelo, el anhelo de mi corazón era ser madre, quería tener un hijo. Yo miraba que mi familia, hermanas quedaban embarazadas, mis concuñas, mis cuñadas quedaban embarazadas y yo nada. Pero yo también disfrutaba ver a las otras personas de mi familia siendo madre, porque yo amaba cargar sus niños, ayudarlos a cuidarlos. Era como que si eran míos propios. El punto fue que fue pasando el tiempo y alguien de aquí de Estados Unidos, un misionero, llegó y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres pedirle a Dios? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Le dije, le he estado pidiendo por un hijo y nada, que quedo embarazada. He gastado 4 años y de hecho, by the way, este misionero era médico. Y me dijo, sí, está difícil, pero hay algo que para Dios no es imposible, porque al que cree, todo le es posible. Y yo le dije, yo he creído, yo he orado, yo le he pedido a Dios, y entonces, ¿cómo hago? Y me acuerdo que este hermano me dijo lo siguiente, vamos a hacer algo. Vas a tomar, me dice, un lápiz y un papel, y vas a anotar en él lo siguiente. Dale like y comenta siguiente para seguirte contando la historia en el siguiente, porque ya se me hizo casi de 5 minutos el video. Segunda parte en el siguiente video.